O CB Chantada vén de disputar o derradeiro partido na Copa Galicia, o que xa chegaba sen opcións de introducirse na final. Fue un partido en el que la verdad es que jugó bien el Santiago, nos estuvo dominando prácticamente durante todo el partido, no perdimos nunca la cara al juego, al partido, estuvimos siempre a 6, 4, 8 puntos, pero casi siempre por detrás. Hasta que quedaban 7 minutos, 6 minutos y ahí el equipo pues supo esperar su momento del partido y en ese momento pues estuvimos un poco más acertados, nos fuimos por delante y conseguimos llevarnos el partido con cierta holgura, 6 puntos, 8, que no quiero decir que no mereciéramos ganar ni mucho menos, pero que realmente el partido fue mucho más disputado de lo que dicen los puntos, porque ellos dominaron prácticamente todo el juego, pero nosotros supimos aguantar, que también hay que saber estarlo y luego al final tuvimos un buen parcial y nos dio la victoria. Os de Alberto venceron en Compostela por 84 tantos fronte aos 77 do Rosalía, nun partido máis complicado do que se le no resultado. Lo que teníamos pensado en todos los partidos de Copa Galicia, que era que coger continuidad, que no hubiera mucha lesión, que los jugadores cogen sensaciones, hubo un jugador que hizo un buen partido, que también lo necesitaba, y eso es importante. Os chantadinos venceron de 8 puntos, despedíronse do torneo, pero dan por cumpridos os obxectivos nesta fase preparatoria. Pues en eso estamos, el partido estábamos 8 jugadores, luego para no forzar, bueno, pues algún jugador tenía algún problemilla y el viernes entrenamos 5 jugadores y hoy vamos a entrenar de los 10 con 9. Algún jugador hay que ir mucho cuidado con él, otro va a entrenar solamente al entrenamiento, bueno, aún estamos en progresión, con mucho cuidado, con mucha calma y sin querer acelerar porque empieza la competición, porque lo importante es que después de esto quedan 25 partidos, queremos competir al máximo nivel, pero no podemos forzar a ningún jugador más de la cuenta porque hay que ser precavido en ese sentido. Esta é a última semana previa a un inicio de competición que os levará a Salamanca a vindeira fin de semana. As molestias que aqueixaban varios xogadores van remitindo para o arranque.